El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lo mejor este miércoles 23 de octubre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información, como siempre, que compartir con ustedes la tarde de hoy. Medidas económicas anunciadas por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no han detenido las protestas en ese país, a pesar de la subida de las pensiones y el salario mínimo. Las autoridades confirmaron 18 víctimas mortales en medio de las manifestaciones. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En Bolivia, mientras se registran fuertes choques entre simpatizantes y opositores de Evo Morales en Santa Cruz, la OEA ha recomendado la celebración de una segunda vuelta electoral en el marco del Consejo Permanente de la organización, celebrado hoy para discutir la crisis en ese país. También hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Por segundo día consecutivo, maestros y profesores universitarios protestaron en Venezuela. Dirigentes de Primero Justicia denunciaron la presencia de patrullas del SEBIN a las afueras de esta organización en momentos en los que rechazaban el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó investigación sobre la muerte de Fernando Albán y el gobierno de los Estados Unidos estaría preparando medidas para impedir que tenedores de bonos de PDVSA ejecuten el colateral de las acciones y se apoderen de Citgo, según lo ha publicado Bloomberg. Lo hablaremos durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Se trata de Alfredo Aguilar. Él es abogado de la familia del concejal Fernando Albán. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. Iniciaría a partir de esta decisión oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de iniciar investigación sobre la muerte del concejal Fernando Albán. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bienvenido. Gracias, María Alejandra. En primer lugar, bueno, estamos complacidos. Como habíamos conversado en otra oportunidad, la justicia internacional lamentablemente tiene una característica que es muy lenta. Sin embargo, los ojos del mundo están volteados, están abocados hacia Venezuela. Y este inicio de la tramitación, de la investigación, en el caso de Fernando Albán, da cuenta de que hay un interés en Latinoamérica y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por saber qué ocurre y establecer la verdad de lo que pasa en Venezuela. Cuando se recurre a los organismos internacionales es por dos cosas. Por un lado, porque el victimario es el gobierno o los funcionarios. Y por otro lado, es porque la violación de derechos humanos no ha sido investigada, sancionada, juzgada dentro del país de origen. Esos son los elementos para ir a la justicia internacional. En este caso, en el mes de abril interpusimos una denuncia y con esta apertura del procedimiento se solicita formalmente al gobierno de Venezuela para que informe sobre cada una de las denuncias. Es como decir, su oportunidad para que se defienda, para que explique por qué no ha investigado, para que explique por qué no nos da acceso a la información, para que explique por qué no aplicó el protocolo de Minnesota. Con esto creemos nosotros que vamos a dar un primer paso, en primer lugar para demostrar que hay un encubrimiento por parte de la Fiscalía General de la República designada por la Asamblea Nacional Constituyente de forma ilícita. Y en segundo lugar, para poder tener acceso, si es que el gobierno envía la información, a la autopsia y a todos los elementos que se supone que tienen que estar en ese expediente. Doctor Aguilar, ¿qué esperanzas, qué expectativa tienen ustedes en relación a este tema, tomando en consideración la actitud, el desconocimiento del equipo de Nicolás Maduro a este tipo de organismos internacionales? Bueno, nuestra expectativa es legítima, es positiva. Sabemos que esto va a demorar, pero en la justicia internacional también se castiga el encubrimiento, se castiga la no averiguación. Existen sentencias de la Corte Interamericana
donde se han condenado gobiernos por el solo hecho, por el grave hecho de no averiguar, de no investigar los crímenes contra la vida, contra la tortura, la integridad física de las personas. Es decir, que ustedes esperan que si Nicolás Maduro se niega a aportar la información que ha requerido la comisión, esto tenga consecuencias, ¿correcto? Exactamente. Es que en materia de derechos humanos, la parte probatoria, digamos que no es tan exigente, porque el gobierno tiene que demostrar, no es la víctima la que tiene que demostrar, quien tiene que demostrar es el gobierno que hizo las cosas bien, que averiguó, que determinó quiénes son los culpables, que permitió a la familia el ingreso y el acceso al expediente, nada de lo cual ha ocurrido. De manera que no nos queda duda que tarde o temprano el gobierno va a ser condenado y que también se van a identificar los encubridores. En este caso, como hemos denunciado directamente al señor Tarek William Saab, por ejemplo. Ahora, ¿qué información de interés aportaron ustedes a la comisión, de ser así, doctor, para exponer su caso ante esta instancia? Bueno, en primer lugar, nosotros aportamos las decenas de diligencias que tenemos solicitando a la Fiscalía, a la Defensoría que averigüe, solicitando que se aplique el protocolo de Minnesota. Adjuntamos también las pocas pruebas que pudimos recabar, los minutos que nos permitieron ver el expediente, las inconsistencias, las mentiras, toda la incoherencia acerca de la tesis del suicidio. Y también recientemente hemos solicitado a la Embajada de Venezuela en Colombia, a la embajada designada por el presidente interino Juan Guaidó, para que solicite colaboración internacional para que se hagan unas experticias forenses que también van a ser aportadas sobre las fotografías, sobre la autopsia, sobre la planimetría, que también van a ser aportadas a la Comisión Interamericana. En ese caso, como lo hemos hablado en otras oportunidades, ustedes sospechan que el concejal le quitaron la vida estando bajo la custodia de los cuerpos de seguridad, ¿correcto? Por supuesto, nosotros hemos denunciado la desaparición forzada de Fernando Albán, que es un hecho cierto y comprobado, como ha ocurrido con otras personas que son privadas de la libertad sin notificar a sus abogados, sin notificar a sus familiares y incomunicándola. Y también hemos denunciado la tortura que presumimos, pues los patólogos, los expertos que han visto las fotos de la autopsia, esa es la conclusión de que han llegado, de que fue posiblemente sujeto de tortura, que la muerte habría acaecido incluso antes de la caída o del lanzamiento del cuerpo de Fernando Albán. Esa es la hipótesis que nosotros manejamos, hacia allí apuntan nuestras pruebas y por eso hemos solicitado en más de 50 oportunidades que se aplique el protocolo de Minnesota, hemos acudido a la Fiscalía, hemos acudido a la Defensoría del Pueblo y todo resultó en la persecución de los abogados, todo terminó en el allanamiento de la oficina y de la casa de habitación de la viuda del concejal. Doctor Aguilar, tengo que preguntarle porque ocurrió hace días un hecho similar, guardando las distancias, y nos referimos a la muerte, el asesinato, mejor dicho, del también exconcejal Edmundo Pipo Rada. Seguramente usted habrá visto las noticias, también de forma atroz. Yo le pediría un comentario de su parte en relación a este tema. Bueno, el comentario es muy simple. Estamos ante un sistemático patrón de violación de derechos humanos. Fernando Albán no es más que una muestra, ya otro concejal había muerto en custodia. Luego vino el caso del capitán Acosta Arévalo, que por la DGCIN se lo llevaron, lo desaparecieron y cuando apareció estaba torturado y a los minutos murió. Y ahora cambian el modus operandi, pero al fin y al cabo es lo mismo. Se trata de un conocido líder municipal, un líder político de barrio, de calle, y al gobierno no le gusta estos liderazgos de calle. Es igual que el caso de Requesén, que afortunadamente no está muerto, pero está injustamente preso, tan solo porque dio un discurso, tan solo porque es un joven que es capaz de llegar a la multitud, que es capaz de llegar al pueblo, que es capaz de llegar al ciudadano. En el caso de Pipo, no incurrieron ya en el conocido modus operandi de desaparecerlo, de trasladarlo a un cuerpo policial, sino que aparentemente de una forma directa procedieron a una ejecución extrajudicial
incluso incinerando el cuerpo de una manera salvaje y con el fin de amedrentar, porque esa es la finalidad, amedrentar a los ciudadanos para que los ciudadanos no protesten, para que los ciudadanos no se organicen, para que los ciudadanos tengan miedo. Finalmente, doctor Aguilar, ¿qué puede ocurrir en la práctica si en enero, que es la fecha, entiendo, límite que tiene el régimen de Nicolás Maduro para responder, guarda silencio ante esta petición de la Comisión Interamericana, en el caso del concejal Fernando Albán? Bueno, la contumacia en responder al organismo internacional evidenciaría claramente, por sí mismo es un delito, es el delito de encubrimiento, en primer lugar. En segundo lugar, permitiría que la Comisión Interamericana automáticamente eleve el caso ante la Corte Interamericana de Justicia, que es la que puede imponer sanciones, que es la que puede determinar la ocurrencia efectiva de la violación de los derechos humanos, que es la que puede ordenar las indemnizaciones y sobre todo es la que puede sentar el precedente para que no se repitan los hechos. Adicionalmente, con un precedente de la Corte Interamericana, quedarían abiertas las puertas, o por lo menos tendríamos un elemento más para acudir a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, como he dicho en otras oportunidades, tenemos fe de que pronto en Venezuela se instaure un gobierno democrático y que sean nuestras propias instituciones, nuestros propios jueces, nuestros propios organismos policiales, nuestros propios fiscales, quienes institucionalmente averigüen el caso y de una vez por todas se determinen los culpables, comenzando por el director del SEBIN, el general Gustavo González López, por la juez Carol Padilla, por el fiscal Farid Mora, todos los cuales actuaron en connivencia para detener ilícitamente a Fernando Albán, para torturarlo y causarle la muerte. Doctor Alfredo Aguilar, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, abogado de la familia del concejal Fernando Albán, ofreciendo detalles, información de interés en torno a esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de iniciar investigación en torno a la muerte del concejal Fernando Albán. Vamos a la pausa, regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes lo que está ocurriendo en América Latina, concretamente en Chile, a pesar de las medidas, incluso la disculpa pública que ofreció el presidente de ese país, Sebastián Piñera. Continúan las protestas en las calles de esa nación. Él, entre otras cosas, ofrecía como medidas un incremento en las pensiones, también en el salario mínimo, entre otras cosas. Sin embargo, no se han detenido las manifestaciones. Habrá que ver cómo continúan los acontecimientos. Por ejemplo, La Vanguardia de España decía en su versión electrónica: Chile sigue envuelto en una crisis política y social profunda y de final incierto. El intento del presidente Sebastián Piñera prometiendo una serie de medidas y reformas como el aumento de las pensiones o el incremento del salario mínimo no han servido para apaciguar las protestas. Hay que decir que ya van 18 muertos desde que se iniciara esta ola de manifestaciones. No han servido las palabras del presidente pidiendo perdón en una locución televisada el martes. Continúan las protestas también en Bolivia por una razón distinta: las elecciones presidenciales celebradas en ese país. Saben ustedes, el principal candidato de oposición, Carlos Mesa, ha denunciado un posible fraude electoral, tomando en cuenta la suspensión de la transmisión de los resultados y el cambio sorpresivo de la tendencia inicial que, bueno, ya avisoraba una posible segunda vuelta electoral. Hoy el tema fue discutido en la Organización de Estados Americanos, en Consejo Permanente, y tomó la palabra por la OEA
Gerardo Icaza, entre otros funcionarios, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la organización. Él se expresaba en los siguientes términos acerca de la información que recabaron en el terreno y la necesidad de celebrar la segunda vuelta electoral para detener las manifestaciones. Vamos a escucharlo. La MOE tiene serias dudas si en este proceso existen las garantías para poder recurrir actos y resultados por parte de la autoridad electoral. Por otra parte, es particularmente alarmante la renuncia el martes 22 del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio José Iván Costas, quien señala como motivo de su separación la desatinada decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de transmisión TREP, que derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social. La renuncia del vocal Costas debilita aún más la institucionalidad electoral. Por un lado, aumenta los niveles de desconfianza, por otro, podría afectar el funcionamiento del tribunal, que deberá operar con 2 posiciones vacantes en su pleno hasta que tengan lugar nuevos nombramientos. El clima de polarización, la desconfianza en el árbitro del proceso y la falta de transparencia de su accionar, así como la inequidad en la contienda y el ajustado del desenlace de los comicios, han generado una alta tensión política y social. Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población, no solo para un sector. En estos momentos, con 96.78 de las actas computadas en el conteo definitivo, marca una diferencia de 9.48% entre los binomios más votados, lo que mantenerse significaría una segunda vuelta. En caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA en el marco hoy para discutir el tema. Habrá que ver cómo avanzan las cosas. Lo cierto es que continúan las protestas en la calle y los choques, como ha dicho la prensa, entre simpatizantes y opositores de Evo Morales, quien, por cierto, ha denunciado que le quieren dar un golpe de Estado. Y lo cierto es, como lo han destacado varios analistas y medios de comunicación de ese país, que el pecado original fue, no aceptar los resultados de la consulta de 2016, donde el pueblo boliviano le dijo no a su reelección. Sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, de la cual vamos a hablar ampliamente al regreso de la pausa, Bloomberg ha publicado trabajo especial advirtiendo que con el futuro de Citgo en riesgo, los Estados Unidos estaría preparando medidas para rescatarla. Ya a última hora, probablemente el viernes, el gobierno de Donald Trump se está preparando para tomar medidas el viernes para proteger el activo más preciado de Venezuela en el extranjero de los acreedores antes de un pago de deuda clave. Esto según fuentes familiarizadas con el asunto. Los funcionarios norteamericanos están discutiendo un último movimiento para evitar que los tenedores de bono 2020 de PDVSA, respaldados con el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, confisquen la garantía si hay incumplimiento. Unos bonos que nadie se explica cómo se emitieron, en condiciones totalmente perjudiciales para nuestra nación. Una administración que manejó más de 1 millón de billones de dólares en los últimos 20 años, según, por cierto, las cifras que ha publicado el propio Banco Central de Venezuela. Al regreso a la pausa hablaremos ampliamente acerca de este tema. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal
www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Juan Carlos Sosa Purúa. Juan Guaidó no tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Él llegó a ese cargo con un objetivo específico, que es el que estamos demandando todos los venezolanos, que es comandar la libertad de Venezuela. Darle la libertad a Venezuela de 20 años de oprobio y de sometimiento a una narcotiranía. Entonces, Juan Guaidó, como presidente de la República, desde el punto de vista legítimo, tenía la obligación de hacer todo lo que tenía en sus manos hacer para lograr la libertad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo le cuestiono a Juan Guaidó? Que en vez de hacer eso, él llegó allí y se ha dedicado durante 9 meses a ser una especie de estrella de rock, bailando por todo el país, dándole besitos a viejitas y dando mítines políticos a una gente que se está muriendo de mengua, a un país que se está muriendo de mengua. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Secretaría Académica del Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. 2 grados centígrados. ¿Cómo prevenir que la temperatura media del planeta no sobrepase su nivel preindustrial en 2 grados centígrados? Se ha convertido en uno de los mayores retos de la humanidad. El calentamiento global es irrefutable. Durante 2017, vimos apenas algunas de sus consecuencias. Devastadores huracanes en el Caribe, inundaciones en India y Nigeria, indomables incendios en los Estados Unidos y en Europa, y el desgarramiento de glaciares. En noviembre de 2017 se celebró en la ciudad alemana de Bonn una reunión que tenía como objetivo detallar algunos de los mecanismos mediante los cuales los países reducirían sus emisiones de gases invernadero para cumplir con la meta de 2 grados centígrados acordada y ratificada en París en 2016. Venezuela no solo ratificó el acuerdo, sino que lo convirtió en ley de la República. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales creó en 2014 la Secretaría Académica de Cambio Climático, conformada por expertos de las principales universidades del país, con la finalidad de comunicar y asesorar a los sectores gubernamentales y no gubernamentales y al público en general sobre el avance de las investigaciones que se llevan a cabo en Venezuela sobre el cambio climático. Resultado de sus talleres y reuniones indican, entre otros hallazgos, que la cordillera de los Andes, los llanos centrales, las sabanas guayanesas y los tepuyes son los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, ya que algunos modelos climáticos predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementarse hasta 5 grados centígrados para finales del siglo, si no se revierte este fenómeno.
El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Para ello nos acompaña el economista Francisco Faraco. 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ti, para tu equipo, para toda la audiencia. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Compartíamos con la audiencia nota de Bloomberg en la que advierte que el gobierno norteamericano está evaluando tomar medidas el próximo viernes para evitar que la nación, que Venezuela, pierda su activo más importante en el exterior en este momento, que es Citgo. Le pediría un primer comentario de su parte sobre este tema. Mira, Alejandra, el punto aquí es que el equipo de presidente Guaidó, de Guaidó, se puso a pagar los intereses, los 70 millones que había que pagar de intereses hace unos días, un tiempito ya de esas obligaciones. Y eso nos convierte a la oposición en el principal pagador de esa obligación, cuando ni siquiera la contrató ni nada de eso. Pero cuando se mete la pata, hay que meterla 2 veces. Y entonces ahora resulta que Venezuela, el segmento de Venezuela que controla Guaidó, tiene que hacer frente a esa obligación y los Estados Unidos van a tener que ayudarlo, porque de dónde van a sacar los reales. Pero es que eso se ha podido evitar. Ya puede, que quien contrató el empréstito, que fue Guaidó, que fue el chavismo, pague el empréstito. No, ahora usted debe pagar la oposición, porque se pusieron estos gente un poco de manera ignorante a pagar unos intereses de una obligación que no es obligación del país, es obligación de Maduro y de su gente. Claro que del país también, pero se ha dejar la carga del pago de capital a Maduro y a su equipo de gobierno. No asumirlo uno, no asumir la oposición por la lista cubana. Esto es una tontería muy grande del equipo de Guaidó. Pero bueno, yo le pregunto porque hemos conversado justamente con el equipo económico, con algunos diputados de la Asamblea Nacional, y ellos justifican esa decisión con aquello del pago bajo protesta. Yo le pediría un comentario de su parte sobre ese tema. Eso es una ridiculez. Eso es pago bajo protesta. Eso es como, voy preso bajo protesta. No hay pago bajo protesta. Se pagó y punto. Y se hizo entonces, se sumió en esa obligación. Eso es que yo pago bajo protesta. Eso no existe. Yo nunca había escuchado eso, ¿no? Toda mi vida que he estado girando alrededor de la banca, nunca había escuchado que alguien pagara. Usted paga bajo protesta cuando le pagan el inmueble, una cosa de esa. Entonces usted va al tribunal y paga en el tribunal bajo protesta. Pero usted no puede pagar, usted pagó 70 millones bajo ninguna protesta. Ahora esto lo va a pagar. Eso no tiene sentido. Metieron la pata y punto. Ahora que vengan a ver cómo la sacan. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos, si anuncia esta decisión, vendría a enmendar la plana, según nuestro invitado, de las decisiones del equipo económico del presidente encargado, Juan Guaidó. Eso es correcto. A sacar las castañas del fuego. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque hemos estado mirando las informaciones, los datos que publicó el Banco Central de Venezuela, y cómo es posible una administración que recibió
la cantidad de más de 1 millón de millones de dólares, según esas cifras de 1998. 1.300.000 millones. Por 1.300.000 millones. Por exportaciones petroleras, haya decidido colocar como colateral Citgo, no solo en manos de los tenedores de bono 2020, también en manos ahora de la empresa rusa Rosneft. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, pues eso es muy fácil. Se robaron, aquí se robaron fácilmente 500.000 millones. Eso, lo que falta es las cuentas corrientes de Hugo Chávez, de la familia Chávez, de Rafael Ramírez, toda esa gente que ha pasado por allí. Algún día algún investigador de alguna universidad norteamericana hará un análisis de a dónde fueron a parar esos reales y se darán cuenta que muy poco quedó en el país y muchísimo quedó en los bolsillos de los gobernantes. Ahora, ¿es posible pensar en recuperar parte de ese dinero? ¿Qué opina? Es que es una cantidad que se pierde de vista. Yo siempre recuerdo lo que suele decir nuestro invitado, aquello de que esto ha sido un saqueo incluso peor que el ocurrido durante el Imperio Romano. ¿Es posible recuperar algo de lo que se han llevado o no, en lo absoluto? No, mira, podrá recuperar algún tonto que dejó por ahí 2 o 3 casas viejas, pero los reales no. La gran ventaja del dinero o la gran desventaja es que es fungible. O sea, se pierde, se va y lo esconden y lo meten al copio y lo meten en cuentas aquí, cuentas allá. No, mira, esa gente ha tenido 20 años para conseguirse experimentados banqueros en el mundo que les escondan el dinero. Esa gente no son tontos, pues, no. Fueron tontos en el sentido de que tuvieron una oportunidad histórica de transformar el país y lo que se fue robar los reales. Pero para esconder el dinero, no, fueron sumamente astutos. En el gobierno hubo gente que estaba vinculada a la banca y que se ayudó a que los tipos escondieran bien escondidos sus recursos. Ahora, ha habido algunos que no han sido tan astutos. Alejandro Andrade está pagando condena en los Estados Unidos justamente por participar en estos esquemas de corrupción. Así es, pero vamos a ver cuánto se roban Andrade y cuánto le quitarían en los Estados Unidos. Es que mira, la verdad es que uno puede ver, Odebrecht, este es un caso notable, el de Odebrecht. Odebrecht montó una compañía para sobornar, para pagar comisiones y conseguir contratos. El país de América Latina, donde en proporción a su inversión más obtuvo contratos, Odebrecht fue Venezuela. Aquí no hay un investigado por el caso de Odebrecht. No hay uno. En el caso de Ramírez, no hay uno. En el caso de Henry Chávez, es gobernador de un estado. Entonces, mira, la verdad es que, y así como ese miles, ¿cuánta gente robó en Cadivi? No, mira, esto fue un saqueo, pero un todo en forma, grotesco. No, esto es horrible, pero bueno. Yo le pregunto a nuestro invitado acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, porque en el interín se ha dado a conocer esta información según la cual aprueba el equipo económico de Maduro el anclaje de créditos comerciales al dólar oficial. ¿Qué interpretación hacer de una medida de esa naturaleza? Primero, es ridículo. Estás anclando una canojita. La cartera de crédito de los bancos de Venezuela es más o menos 200 millones de dólares. No es más, porque los bancos tuvieron que dejar de dar crédito por el asunto del encaje, ¿no? Entonces, más o menos esos 200 millones de dólares. De eso, lo que está sujeto a esa decisión es la parte de los del crédito que no está vinculado a ninguna gaveta, es decir, que no está dirigido, pues no es crédito de los cuadros, no es crédito comercial, mejor. Y esos son como 50 millones de dólares. Eso es todo. Es que lo hemos reducido a nada. La economía venezolana está reducida a nada. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares se lleva cualquier proyecto que se puede en la época de la hipotecaria. Cualquier proyecto se lleva 50 millones de dólares. Por uno de los proyectos en la Mercedes se lleva sumado ya 50 millones de dólares. Entonces, fíjate, hoy en día, ¿qué van a hacer con 50 millones de dólares? Bueno, los que reciben el crédito buscarán taparse inmediatamente porque no van a quedarse ahí colgados. Entonces, mira, eso es saludo a la bandera, son medidas desesperadas de ignorantes.
porque no vas a hacer que venga un flujo de dólares hacia Venezuela, no lo vas a lograr. Ya hoy pusieron en el mercado la cuestión de los pensionados y el dólar comenzó a subir de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a matar la economía para que no suba el dólar. Eso es lo que están haciendo, asfixiando a la economía real para que no suba el dólar. Entonces, bueno, se quedarán con el dólar de la economía muerta, más muerta de lo que está, pues. Ahora, tengo que preguntarle, porque, bueno, el equipo económico de Guaidó, quien dice usted, bueno, cometió un grave error al cancelar los intereses en el caso concreto de Citgo, ha dicho, entre otras cosas, que, bueno, la economía venezolana, una cosa que es evidente, está hambrienta de inversiones, de préstamos, especialmente en el sector petrolero, y han dado algunas cifras. De esto hemos hablado con nuestro invitado en varias oportunidades. Por ejemplo, Alejandro Bizanti habla de una inversión de hasta 190.000 millones de dólares en los próximos 7 años para recuperar la producción petrolera en nuestro país. Yo le pediría un comentario también en torno a este tema. Mira, lo peor que no solamente lo que los reales hayan que invertir para recuperar la producción petrolera en Venezuela, que es de mucho real, de varios centenares de millones de dólares, varios centenares de miles de millones de dólares. El problema aquí es otro, el problema aquí es otro, el problema aquí es lo que le vamos a ofrecer a los inversionistas extranjeros para que vuelvan a Venezuela después de todo lo que han llevado en estos años. Los han convertido en esquemas que tenían, otro esquema, que si, es decir, han jugado con ellos una especie de juego de pelota, pues. Y entonces eso hace que el inversor extranjero sea sumamente desconfiado, y al ser desconfiado, pues lo que exige es una retribución mayor por su inversión, un retorno mayor de su inversión. Ahora, ¿quién se lo va a ofrecer? Maduro no tiene credibilidad en ninguna parte. Un gobierno nuevo tiene que ganarse esa credibilidad. Entonces, mira, realmente yo veo esto sumamente difícil de cara al futuro, porque es que nadie es creíble en Venezuela. Nadie. Todo el mundo habla pistolada, todo el mundo dice que van a tener que hacer esto, lo otro, pero nadie, a la hora de la verdad, nadie hace nada. Estamos en un bien lamentable, porque estamos sentados sobre unas reservas enormes de petróleo, que ahí se van a quedar hasta el fin de los tiempos, porque si nosotros no las explotamos ahora, ¿cuándo las vamos a explotar? ¿Y cómo las explotamos ahora si no tenemos recursos, no tenemos dinero con los cuales hacer las inversiones? No tenemos ni siquiera electricidad para mover los taladros ahí en la faja petrolífera en el Zulia. Entonces, mira, si tú no tienes energía eléctrica, que es el motor del crecimiento moderno, pues no podrás hacer nada. Entonces tenemos que comenzar por lo más elemental, por hacer lo que se hizo en la época de General López Contreras, de General Pérez Jiménez, de la democracia, electrificar el país para poder mover la economía del país. No la podemos mover porque no tenemos electricidad, no tenemos en Venezuela no hay gasolina. Dentro de 3 semanas ese problema llegará a Caracas en 3 o 4 semanas. Entonces nos daremos cuenta que ese problema existe. Porque la cosa es que han hecho de Caracas un oasis, pero un oasis que está a tiempo determinado, a plazo fijo. Dentro de un mes no hay gasolina en Caracas. Y entonces nos daremos cuenta efectivamente que el país está en ruinas. Y Maduro no puede seguir hablando pistoladas de que, bueno, de que somos una potencia, esas tonterías que les gusta decir, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo creo que yo esto lo veo muy mal, veo el país hundido, el país sin posibilidad de reaccionar para nada, y bueno. ¿Cómo interpreta Francisco Faraco la información según la cual Ali Moshiri, quien fue jefe de operaciones en Latinoamérica de Chevron, estaría tratando de recaudar $500 millones de grandes firmas para invertir en Venezuela una vez se levanten las sanciones en nuestro país? ¿Cómo lo interpreta usted? Mira, eso lo veo como una tontería, porque $500 millones en el sector petrolero no es nada. ¿Cuánto cuesta un mejorador? $25.000 millones. Cuesta un mejorador. Entonces, mira, yo creo que sí, muy buenas las intenciones de Olvo Jimmy, pero creo que son
fallidas, insuficientes, no van para ninguna parte. Francisco Faraco, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos en estos minutos de economista, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el destino de Citgo y las medidas que anuncia Nicolás Maduro, que, como ha explicado nuestro invitado, no tienen el mayor alcance, tomando en consideración la profundidad de la crisis que atraviesa nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 cerramos con información, con un dato y a propósito de lo que decía nuestro invitado anterior, Francisco Faraco, sobre el agravamiento de la crisis. Bueno, el éxodo de venezolanos va en camino a alcanzar los 5 millones de personas, mientras la presión en los países vecinos continúa. Es información que dieron a conocer hoy Naciones Unidas y la Unión Europea. Cerca de 4.5 millones de refugiados y migrantes han salido de Venezuela desde el año 2015, insistimos, según estos organismos internacionales. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Zarcaya, en la producción, Kenyer Caramillo y María Quintero, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó